Hola, hola. Aquí vamos a dar la clase de fundamentos de programación y vamos a tratar lo que serían los primeros temas. Pero, ¿en qué consiste la programación? Pues tienen que mentalizarse que la programación es como una receta. Así tú tienes que seguir unos pasos. Es una serie de pasos o instrucciones los cuales se llevan a cabo de manera ordenada, es decir, secuencial. Aquí tenemos un claro ejemplo del guiso de lentejas, que tienes las instrucciones de dejar las lentejas en remojo por lo menos 8 horas, picar la cebolla y el morrón, cortar la papa en cubos y trozar la zanahoria, etcétera. Y si te das cuenta, todo sigue una secuencia ordenada. No te puedes saltar de dejar las lentejas por remojo por lo menos 8 horas y pasas a cocinar 160 minutos y servir. Tienes que pasar todo lo anterior antes de llegar a lo último. Ahora, ¿qué son los lenguajes de programación? Pues es lo más parecido a un idioma, el cual permite al usuario comunicarse con una computadora y de esta forma desarrollar aplicaciones, software y sistemas que ejecuten las instrucciones que están definidas en un código dado. Este código lo va a definir el programador, obviamente, y existen varios de estos lenguajes. Sin embargo, en fundamentos de programación vamos a utilizar Python. Existen programas como Java, JavaScript o C++, pero esos los verán en otras carreras que estén dedicadas en el área de la computación. Sin embargo, como estoy diciendo, en fundamentos de programación solo nos enfocaremos al uso de Python y nada más, que la verdad es un lenguaje user friendly, o sea, ayuda, es muy fácil de comprender su sintaxis, su semántica es muy parecida al del lenguaje de los humanos. Ya pronto verán a lo que me refiero. Ahora, ¿qué es un IDE? Un IDE, dado en sus siglas, un Integrated Development Environment, o en español traducido, lo cual sería un entorno de desarrollo integrado, es una aplicación de software que ayuda al programador en desarrollar sus códigos de forma eficiente. Aumenta de esta forma la productividad, combinando así las capacidades como edición, construcción, pruebas y empaquetamiento para el desarrollo de aplicaciones. En otras palabras, es una aplicación que nos permite programar, dicho de forma más sencilla. Existen diversos IDEs. En fundamentos les van a decir que usen PyCharm. Sin embargo, si tienen un poco más experiencia, la verdad les recomiendo bastante usar VS Code, Visual Studio Code. Es muy bueno y VS Code te dice, te ayuda, te marca donde uno está cometiendo un error de sintaxis, etcétera. Además, debemos recordar que no importa cuál es el IDE que usamos, la materia se va a evaluar completamente a mano. Entonces, el líder preferido de esta materia es el papel. Así que, igualmente, yo sí les recomiendo que practiquen en IDES. No practiquen en hoja. Traten de practicar en IDE para que se den cuenta en qué se están equivocando. Cosa que ya al momento de hacerlo a mano sea más sencillo. Debido a que mucha gente pierde tiempo haciéndolo a mano y ni siquiera saben si su código está bien. Entonces, entre que lo escriben a mano y lo corren en la computadora y no les corrió, chuta, ahí perdieron tiempo. Sin embargo, no es una buena práctica, pero para esta materia sí lo es, que traten de programar a la primera en su IDE, ya sea en PyCharm o VS Code. Traten de programar a la primera y corren el código. Solo van a correrlo una sola vez. No vayan así escribiendo poquito a poquito y van corriendo. No. Lo corren al final. Y si al final les corre, chéverísimo. Porque ese sería el equivalente a hacerlo en papel. Entonces, regresando al tema de la programación. Este permite resolver diversos problemas siguiendo una serie de pasos que define el usuario. Sin embargo, hay que aprender a identificar cuál es el problema que estamos enfrentando y entender qué tipo de enfoque debemos dar para poder llevar a cabo una solución a este problema. Es por esto que uno tiene que a su vez mentalizarse cómo piensa una computadora. Pues las computadoras no piensan, ellas no razonan. Un error muy grande es que nosotros tendemos a escribir, porque al programar lo que usamos son palabras, ¿no? Palabras normales en inglés. Y muchos
tratan de dar instrucciones como si se lo estuvieran diciendo a una persona, y al momento de correr su código les va a botar error y no entienden por qué. Sin embargo, la razón por la que pasa esto es porque están deduciendo que la computadora va a tomar una acción. Sin embargo, las computadoras no razonan. Por lo que si tú le dices a la computadora que haga algo específico, pues lo va a hacer. No va a darle muchas vueltas al asunto. Por ende, es algo que se tienen que mentalizar muy bien al momento de escribir código. De que tienen que darle cada instrucción a la computadora. Que si quieren llegar a algún valor en específico, pues deben recordar de que existen fórmulas, y para llegar a esa fórmula tienen que llegar a una serie de pasos. Yo qué sé, multiplicar unos valores, sumarlos con otros, restarlos y sacar un promedio o algo por el estilo. No puedes tú de una obtener ese valor, tienes que seguir esta secuencia de pasos. No sé si me hago entender, pues es algo que tienen que tener en mente. Y pronto se darán cuenta a qué es lo que me estoy refiriendo. Es muy común que aquellos que recién entran a la programación tratan de usar un pensamiento humano para crear sus instrucciones, sin embargo se toparán con la sorpresa que el código no sirve, como mencioné. Mi recomendación sería practicar el razonamiento computacional, practicar el razonamiento lógico condicional, que esto va de la mano con el precálculo, practicar el razonamiento secuencial, el hecho de seguir unas instrucciones, o sea, crear instrucciones que sigan un orden específico, a eso me refiero con un razonamiento secuencial. Practicar el razonamiento cíclico condicional, pues esto me refiero a crear instrucciones que generen un bucle o unas iteraciones, pero quedémonos con la palabra bucle. Crear un bucle que permita generar una solución a través de ese bucle. Pronto veremos a qué nos referimos. Y lastimosamente hay que practicar inglés, así sea lo básico. Es muy necesario que sepan inglés muy básico, porque después esta materia se les va a complicar demasiado. Lastimosamente la materia de los lenguajes de programación están en términos de inglés, por lo que sí sería bueno que entiendan un poquito a qué significa cada una de estas palabras o funciones que utilicemos, para que así tengan más claro qué hacer al ver estas funciones. Por ende, los temas a estudiar van a ser las variables y tipos de datos, estructuras de control, funciones, colecciones, diccionarios, archivos, NumPy y posiblemente este semestre entre pandas. No estoy seguro, no les puedo garantizar. Sin embargo, no es tan complicado pandas. Pero sí, estos serían los temas que se ven en todo el semestre. Obviamente en este video no voy a abarcar todo. Abarcaré hasta estructuras de control. Y pues empezamos. Los tipos de datos en Python. En Python tenemos 6 tipos de datos, como se dan cuenta, que son los boolean, los integer, los floats, strings, complex y los function. Function no los metería en esta categoría, no más quedémonos con los 5 primeros, que son boolean, integer, float, string y complex. Boolean es un booleano, es un valor que puede ser verdadero o puede ser falso, no hay más. 1 o 0, como nos enseñaron en el pre. Integer son números enteros. Floats son números decimales. Es decir, si yo tengo 4.0, eso es un integer o un float. Por más que sea 4.0, que es igual a decir 4, para Python no es así. Para Python son dos categorías distintas. El 4 representa a un integer, mientras que el 4.0 representa un float. Siempre recuerden eso. Luego tenemos los strings, que si se dan cuenta, son series de caracteres que están escritos entre comillas. Por lo que aquí tenemos el ejemplo de hello, también podemos decir hola o adiós, pero tiene que estar escrito ya sea entre comillas dobles o comillas sencillas o comillas simples. No puedes mezclar los dos tipos de comillas. O son comillas dobles o son comillas sencillas, no pueden ser los dos. O si no, el programa te va a botar error. Luego tenemos los números complejos, que la verdad no se usan mucho. Sin embargo, es bueno tenerlos en mente que existen. Si se dan cuenta, están representados por un número más
a cualquier otro número que esté junto a la J. Luego tenemos los operadores aritméticos en Python. El más representa la adición, como en matemáticas, el menos la sustracción, la resta. El asterisco representa la multiplicación. El slash representa la división. Ahora, ven el símbolo de porcentaje, ese representa el módulo. El módulo te va a dar lo que sería el residuo de una división. En este caso, si tú divides 10 para 4, ¿cuánto te daría? Si tú divides 10 para 4, no multiplica 4 por 2, ¿cuánto te da? 8. No llegas al 10, no tienes ningún número que te dé 10. Por ende te van a sobrar 2. Ese 2 va a ser tu resultado. Eso es lo que te da el módulo. Si se dan cuenta como el 10 módulo 4 te da 2, ese es el residuo. Módulo siempre les va a dar el residuo, nunca olviden eso. Ahora, la división, el de slash normal, les puede dar valores decimales. En este caso, si es una división directa como 30 dividido para 5, si se dan cuenta les da 6. Pero si hubiera sido 30 dividido para, digamos, 8. Sabemos que 8 por 4 es 32, se pasa. Y 8 por 3 nos da 24. No hay un valor medio. Por ende nos daría... Aquí estoy ya diciendo tonteras, pero digamos que sería un valor entre 3 y 4. Entonces un 3.5 probablemente, por ahí estaría el valor. Entonces, ese sería como que el valor, el resultado de la división. Sin embargo, si yo quiero mi valor entero, no quiero que me dé decimales, entonces yo puedo pedir el cociente, que sería la división entera, que es, usas el doble slash. Entonces, al usar doble slash, por ejemplo, 18 dividido para 5. Entonces, ¿qué valor multiplicado te da 18? Ninguno. 3 por 5 te da 15, 4 por 5 te da 20, te pasa. Entonces, ¿cuál es el que está más bajo? 3. 3 por 5, 15. Entonces, ¿cuál es mi cociente? Es 3. Ahora, si en vez del doble slash tuviera el módulo, o sea, el 18 módulo 5, ¿qué nos daría? 3 por 5, 15. ¿Cuántos nos faltan para llegar al 18? Faltan 3, por lo que el módulo serían 3. Así que en este caso el módulo y el cociente serían iguales. Y finalmente tenemos el exponente, que es simplemente utilizar dos veces el símbolo de multiplicación, el asterisco, dos veces el asterisco. Utilizas dos veces el asterisco y esto es equivalente a que está elevado a ese número. Tienes 3, dos veces el asterisco, 5 es 3 elevado a la quinta. Ya, y por eso les da ese valor alto, 243. Ahora, empecemos con variables. Variables, pues las variables, mírenlo de esta forma. En Python nos permiten almacenar valores en las variables. Hagan de cuenta que las variables son como que un saco, una cartera. Y tú puedes guardar cosas en esa cartera. Pero solo puedes guardar un tipo de dato. ¿Ya? Entonces, este tipo de dato puede ser un int, un float, un string, un boolean, ¿ya? Y estas pueden ser sobrescritas. Aquí les doy un ejemplo. Si se dan cuenta, tenemos aquí que A vale 10. Esto hay que explicar. El símbolo igual representa asignación. Y así tú dices que, digamos que hola es igual a 2. Entonces estás diciendo que hola le estás almacenando, eso representa el igual, el valor 2. ¿Ya? Si tú quieres realizar una comparación en Python, tú puedes usar igual, que este es el igual que se nos enseña en matemáticas, cuando dices que
Cuando dices 2 es igual a 2, esto es verdadero. O 3 igual a 3, esto es verdadero. Pero si tú dices 4 igual a 3, Python te va a botar que esto... No te va a botar error, pero te va a decir que esto es falso. False. Y esto es true, esto es true. ¿Ok? Asimismo, ustedes también pueden decir, ok, 4 es mayor a 3. Verdadero. 4 es menor a 3. Es falso. También podemos usar estos operadores lógicos. También tenemos, en el caso de mayor igual, si tuviéramos 4 mayor igual a 3, es verdad. True. 4 es menor igual... Ay, perdón. 4 es menor igual a 3. Esto es falso. ¿Por qué? Porque 4 no vale 3 y no es menor a 3. Estos son los operadores lógicos que tenemos en Python. El igual, menor igual, mayor y menor. No hay más. Ah, bueno, y también tenemos los que serían AND y OR. Ya les explicaré mucho más adelante. Pero sí, esos serían los operadores lógicos. Déjame poner aquí op lógicos. Sería el AND, el OR, el mayor, el menor, mayor igual, menor igual y el igual. Serían estos de aquí. Ya. Ahora, regresando al tema de las variables. Tenemos que A, aquí estamos diciendo que A se le almacena el valor de 10. B se le almacena el valor de 2. Entonces, si nosotros queremos saber cuál es el valor de A, en Python hacemos algo que se llama print. Entonces decimos que print A, que es la variable, y esto que nos va a dar, no nos va a printear A, para nada. Nos va a printear 10, porque eso es lo que tiene almacenado. Si haces print B, ¿qué nos va a dar esto? Esto nos va a dar 2, porque está almacenado el 2. Este es el segundo ejemplo. ¿Qué pasa si en X almacenamos 10, en Y almacenamos 2 y X es igual a Y? ¿Cuánto es el valor de X? Pues muchos aquí se confunden y piensan de que, ok, X es 10 y Y es 2. Pues no. Aquí estamos lo que les mencioné hace un rato. Las variables, si se utiliza la misma variable, esta será sobrescrita. Y en efecto, eso es lo que está pasando aquí. Tú aquí dices, recuerden que esto es secuencial. Entonces, si tú dices que aquí X vale 10 en esta parte, aquí vale 10, aquí Y vale 2 y X vale Y, porque recuerden que esto se lee de izquierda a derecha. Entonces, aquí te estás diciendo X va a valer Y. ¿Cuánto vale Y? Vale 2. Entonces, ¿cuánto vale X? X es igual a 2. ¿Y cuánto va a valer Y? Y va a valer 2. Porque a Y no le estás cambiando el valor, le estás cambiando el valor a X. Entonces, por eso digo aquí, el valor de X es 2, debido a que Y es 2 y a pesar de que X valía 10, su valor fue sobrescrito por el de Y. ¿Por qué? Porque se lee de izquierda a derecha. Es secuencial, sigue un orden. Lo que pasó arriba del código no se vuelve a repetir. Es unidireccional, siempre hacia abajo y se lee de izquierda a derecha. Pero aquí les pregunto algo. ¿Nunca regresará el código a algún punto previo de este mismo? Para pensar. Entonces, aquí tenemos la asignación de nombres de variables. Las variables pueden tomar diversos nombres. Sin embargo, es importante que sigamos una semántica para evitar confusiones y errores. Por ejemplo, podemos decir, puedes llamarla variable, pero no sería correcto, sería muy confuso leer un código que sea así. Aparte que hay caracteres en Python que no te permiten. Por ejemplo, no puedes crear una variable que empiece con un número en general. Sin embargo, puedes crear una variable que tenga el número al final. Esto sí se puede. O no puedes crear variables que tengan espacio. Esto no es un carácter.
Pero puedes crear una variable con un subguión y el número, como en el caso de acá. Caso espacio 1, no, esto no sirve. Pero puedes hacer caso subguión 1 y esto sí te sirve. Lo mismo acá, aquí está usando el menos. ¿Por qué aquí bota error? Si es un carácter. Pues es el carácter de resta. No puedes utilizar el carácter. Aquí lo que estás diciendo caso menos 2. Pero caso es una variable que no existe. Entonces esto te bota error. Aquí tú lo estás utilizando para crear variables. Entonces aquí se lo corrige con subguión 2. Tampoco puedes utilizar str como nombre de variable. Sino que en caso que quieras almacenar un string, no puedes usar str. Porque str es un tipo de dato. Y a la vez es una función que luego veremos qué es lo que hace. Entonces inmediatamente Python te va a botar error. Pero puedes crear una variable que se llame palabra y que puedes decir, por ejemplo, palabra es igual, ¿qué significa? Que le estoy asignando hola. Entonces ahora palabra tiene almacenada la palabra hola. Estas son las palabras reservadas que no podemos usar. Estas están prohibidas para nombres de variables. Porque estas, aquí está el AND. Este representa a un operador lógico. Tienes break, class, esto es una función en Python, funciones, def es para crear funciones. No puedes utilizar estas palabras en lo absoluto. Python mismo te va a botar un error. Y si tú cometes ese error en hoja, pues te van a poner 0. Ahora, como les mencioné, uno puede almacenar valores en las variables. Entonces uno puede decir que x es igual a 2. Tiene almacenado el número 2. Y contiene el 5. Por lo que z, quiero que z sea la multiplicación, el producto entre x y y. ¿Cuánto me va a dar eso? 10. Porque es 2 por 5. Entonces ahora z, esto es igual a decir, igual, a decir 10. Al decir igual es porque estoy diciendo que esto es equivalente lógicamente al número 10. Sí, es verdad. No es que estoy asignándole el valor de 10, no. Pero es por lo que estoy haciendo una comparación ahorita. Sin embargo, sí, esto en realidad está diciendo z igual 10. Porque z está almacenando el valor de 10. Aquí esto es otra variable, x, y, z es igual a x más y más z. Entonces, ¿cuánto vale x? Este es 2, este es 5, y este ¿cuánto es? Este es 10. Por ende este va a dar x, y, z, ¿cuánto va a valer? 17. De ahí ASD. Quiero dividir z, división entera para 3. ¿Cuánto me va a dar eso? Como les expliqué hace un rato, la división entera, si esto es 10 dividido para 3, si multiplico por 3, 3 por 3, 9. Y aquí me queda 1. Este es mi residuo, ¿verdad? Residuo. Y este es mi cociente. Por lo que si yo hago la división entera, ¿cuál va a ser el número que me dará esto? Pues esto va a contener el número 3, ya que es mi cociente. Sin embargo, si hubiera pedido el módulo, aquí me comí el 3. Ajá. Por lo que ASD z es igual a z módulo 3, que me va a dar el residuo. ¿Cuánto es el residuo? Es 1. Entonces es 1. Entonces, para explicarles un poco mejor qué es el print. El print se utiliza para mostrar al usuario a través de la consola lo que el programador quiere que sea mostrado. Este puede ser usado con variables o en caso de mostrar un mensaje específico como cargando, se puede utilizar lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero que en la consola, esto es lo que le sale consola, esto es lo que le sale al usuario aquí. Entonces, si tú corres el código que te sale un botoncito como de play, tú le das clic a eso, ¿qué va a pasar? Si tú en tu código tienes este print cargando, entonces acá al usuario que le va a mostrar cargando. Sin embargo, si nos damos cuenta, aquí yo puse con mayúscula y con punto suspensivo, por lo que aquí
cometí un error, pero podemos corregirlo. Podemos decir que print, comilla simple o comilla doble. A mí me gusta usar las comillas simples. Cargando con mayúscula, cargando, punto suspensivo, cierro paréntesis. Y esto que me va a printear, cargando acá, así con los puntos suspensivos. Esto le va a salir al usuario. Es nomás un mensaje. Y aquí, si se dan cuenta, yo les especifico que en el print uno puede poner como argumento una variable o un string. En este caso que estoy usando un string. Sin embargo, yo puedo poner una variable. Digamos que si a es igual a 10 y hago print a, esto va a printear acá 10. ¿Ok? Luego tenemos las estructuras de control. Si se dan cuenta, tenemos el control secuencial, control de selección y control de repetición. El control secuencial es el que les acabo de explicar, sigue un orden específico. Luego tenemos el control de selección, que si se dan cuenta, aquí tenemos dos endings, dos finales. Que tienes una condición, entra al control de selección mi código, y tengo una condición. En caso que esa condición sea verdadera, tomamos esta ruta. En caso que sea falsa, tomamos esta ruta de acá. Aquí es true, aquí es false. ¿Ok? Y finalmente tienes los controles de repetición. Que en este caso, cuando mi código entra a esta parte, lo que entras es a otra condición. Sin embargo, si se dan cuenta en el control de selección, tienes o la situación A o la situación B. Y cuando termina el código acá, se acaba, llegó a su fin. Cuando llega el código acá, llegó a su fin. Si se dan cuenta, en el control de repetición, yo puedo crear una condición que en el caso que sea verdadera, esto se realizan las instrucciones que estén dentro de este bloque. Y una vez que se completan, va a verificar nuevamente si la condición se sigue cumpliendo. Si la condición se sigue cumpliendo, o sea, si es verdadera, va a volver a entrar. Y vuelve a entrar. Y vuelve a entrar hasta que la condición sea falsa. Y ahí el código finalmente llegará al siguiente bloque. Y aquí ya fin del código. Ahí acaba. Si se dan cuenta, esto es un bucle. Ahora, en el control de selección se puede realizar mediante if, elif y else. ¿A qué me refiero con esto? Que uno puede definir condiciones que sean verdaderas o que sean falsas. En este caso estamos viendo que tienes number, que es una variable, se le asigna el valor de 10. Number vale 10. Por lo que si number es mayor a 0, aquí pones un código. Aquí no está especificado nada. Esto es un comentario. En Python tú puedes poner comentarios usando el hashtag o el numeral. Ya, todo lo que esté después del numeral es un comentario. Tú puedes poner bastantes espacios, pero todo lo que esté aquí es un comentario. Y acá sigue el código. Ya. Entonces, aquí está diciendo que si la condición sea mayor a 0, podemos hacer por ejemplo aquí un print. Print number, coma, comilla, es mayor. Entonces, ¿qué va a hacer esto? El print lo que está haciendo aquí es que te dice, ok, ¿qué es number? 10. Entonces aquí te va a mostrar, acá te va a mostrar en la consola. Vamos a poner consola. Entonces, aquí en la consola que nos va a mostrar el número, coma. Entonces 10, pero no va la coma, es mayor. Ya. Ahora, ¿qué pasa en caso que hubiese sido falso? Aquí hubiéramos tenido print number no es mayor. Ahora, les pregunto, basado en la condición actual, que el number es 10, si el número es mayor a 0, se printea esto. Else, o sea, te está diciendo ahí, en caso de no ser así, ¿qué se hace? Se printea lo de acá abajo. Ahora,
En este caso se está cumpliendo la condición de arriba. Por ende, ¿se cumplirá lo que está aquí abajo en el else? No, no se va a cumplir. Ahora, ¿qué hubiera pasado si el número hubiera sido, como en el caso de acá? Aquí, menos 5. Y acá tengo print... Uy, perdón. Tengo que... esto me falta explicar. En estas estructuras de control, si se dan cuenta, aquí hay un indent, una sangría. Ya. Porque esto indica que todo el código que está aquí pertenece a la estructura de control que estamos tratando. Esto pertenece a esto, esto pertenece a esto. ¿Ya? Entonces, por eso aquí hice mal poniendo el print aquí. Aquí debería poner print number no es mayor. Ya. Y eso va a mostrar en la consola. Que nos va a mostrar menos 5 no es mayor. Vamos a poner mayor a 0 y cerrar la comilla acá. No es mayor a 0. Y ahí se ve más bonito el código. Pero bueno, lo importante es que se entienda chance a lo que me refiero aquí. Ahora, aquí tenemos los controles de repetición. Los controles de repetición se pueden dar mediante for loops o while loops o bucles de while o bucles de for. ¿Y a qué nos referimos con esto? En for básicamente realizas iteraciones, sigues una secuencia dada. Por ejemplo, yo puedo decir for x in range y digamos 5, ya, 2 puntos. Entonces todo el código que quiero que haga, todo el código que está aquí quiero que haga una acción. Por eso haga una acción que esté basada en lo que estoy indicando en mi condición. Por ende tengo que hacer una sangría, un tab, una tabulación, porque así indico que el código que está aquí pertenece a este bloque. Por lo que aquí digamos que quiero printear print x. Esto de aquí yo me acuerdo que yo lo denominaba como una variable temporal. ¿Por qué digo esto? Ya les explico. Aquí en cambio en el range 5, ¿qué es esto? El range básicamente es una colección de datos que serían empiezan desde el 0, 1, 2, 3, 4. Pero el valor que estoy poniendo aquí no llega. No va al 5. Sin embargo, lo que estoy diciendo ahí es que... Lo que en realidad estoy diciendo aquí es que quiero que cuente 5 elementos, no que llegue hasta el número 5. Por lo que si empiezas a contar desde el 0, te darás cuenta que aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto tiene 5 elementos. Entonces eso es lo que especificas en el range, especificas la cantidad de elementos. Entonces estás diciendo que por cada x es una variable temporal, que se encuentre dentro de mi colección, porque range, esto es range 5, range 5 es esto de acá, ya que va a contener estos 5 elementos, ya, porque encuentras el 0 hasta ese número. Ok, ¿qué se va a hacer? Quiero que se printe x. Entonces, ¿qué va a pasar? X va a almacenar el primer valor. Entonces, esta es mi consola. Entonces, ¿qué va a mostrar mi consola? Va a venir el código, va a decir, ok, por variable temporal in range 5. Entonces, ¿cuál es el primer? Esto, lo que va a hacer el for, lo que hace el for es recorrer esta colección de uno en uno. Tac, tac, tac. Es un bucle. Por lo que se va a repetir, ¿cuántas veces? Se va a repetir 5 veces este bucle. ¿Y qué va a hacer en cada una de estas repeticiones? Pues va a ser el print x. Entonces, x, ¿qué está haciendo? Está almacenando ese valor. ¿Cuál valor? El valor que esté recorriendo en ese momento. Entonces, en la primera iteración va a recorrer el 0. Si hago print 0, ¿qué se va a printear? Print x, ¿qué va a tener x? X va a tener el 0. Es como que dijera esto aquí. Ok, x es igual a la primera iteración. Primera iteración. Ya, pero eso no está aquí.
¿Qué me refiero como primera iteración? Mi primer elemento. Entonces, ¿cuál va a ser? El 0. Se printa el 0. Ahora, se repite porque la colección sigue teniendo valores disponibles. No es que acaba con el 0. Tiene 5 elementos, recién estoy en mi primer elemento. Entramos al segundo elemento. ¿Cuál es? El 1. Ahora se printa el 1. Seguimos, se printa el 2. Seguimos, se printa el 3. Seguimos, se printa el 4. Y de ahí, ¿qué va a pasar? Si ya estaremos aquí, en esta parte, y aquí ya se hace el último print. ¿Hay más elementos? No. Por lo que ya, muere el código. Fin. Se acabó el código. Entonces, ¿qué dice aquí? For each item in sequence. Ya, por cada item que esté en la secuencia. ¿Cuál es mi secuencia? Es esta colección de elementos que tengo. De 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Entonces, va a chequear. Y mira, miren, esta cosa. Check for last item. If there is an item in the sequence, execute loop body. Ya. Esto va a verificar si quedan elementos. Si todavía quedan elementos, por ejemplo, estamos aquí, ¿ya? Va a revisar, ok, ¿hay más elementos? Sí, hay más elementos, por lo que se vuelve a repetir. Luego estamos acá, va a revisar, estamos acá, va a revisar, estamos acá, va a revisar, estamos acá, va a revisar y va acá, todo lo que está antes del 4, seguían existiendo elementos. Pero ya, una vez que estamos aquí, en el 4, ¿qué va a pasar? Va a verificar. Ok, ¿existen más elementos en la secuencia? No, ¿verdad? Falso. Entonces, se sale. O sea, sale el loop y se acaba el programa. Listo. Pero eso es una vez, porque la verificación es una vez completada la iteración, porque no es como que, antes de entrar al 4 va a ver si hay más elementos. No, la verificación de elementos lo hace al final de cada iteración. Es decir, que primero va a ser el print que corresponde al último elemento, antes de verificar si quedan más elementos. Y ya cuando se da ese print, verifica, ¿hay más elementos? No, ok, ya, se acabó el loop, murió. Eso es un control de repetición. Ahora, luego tenemos el while loop, que es similar. Déjenme ver, ya, no tengo. Bueno, el while loop, en cambio, funciona de la siguiente forma. El while trata de tener una condición. Aquí se crea una condición que sea equivalente a decir que sea true. O sea, podemos decir while, digamos, aquí creamos x es igual a 0. Ya, x va a tener el valor de 0. While x no es igual a 0. Esta es otra. Aquí, otro operador lógico que me falta mencionar. Este es el de no es igual. Entonces, aquí decimos, cuando x no es igual a perdón, a 0 no. Digamos otro valor. No es igual a 5. Ya. Entonces, vamos a hacer sangría para que esté dentro de la estructura. Y hacemos print para saber qué valores va tomando x. Print x. Y luego podemos decir que x va a ser igual a x más 1. ¿Qué estamos haciendo ahí? Es sencillo. Aquí estamos diciendo que x, que vale 0, se le va a sumar 1. Y ese valor se le va a almacenar a x. Ya. Entonces, 0 más 1, 1. Ahora x toma el valor de 1. X no es igual a 5. True. Los dos puntos aquí faltaron. True. Por lo que se vuelve a repetir este bucle. Ahora, x se printea el 1. Aquí tenemos la consola. Consola. Ya. Y vamos a tener. Primero, iniciemos desde 0. Ya. X igual 0. X no es igual a 5. Verdad. Verdadero. True. Por lo que se printa x. Entonces se printa el 0. Luego se le suma 1. Luego verifica. No es igual a 5. Es verdad. Entonces 1, 2, 3, 4. Ahora
cuando estemos en el 4, ya que se realiza la suma aquí, 4, verifica, x no es igual a 5. Ah, perdón. Cuando estemos en el 3, se le suma 1, llega a 4. X no es igual a 5, ajá. Entonces, se printea la X, que vale 4 aquí. Aquí vale 4. Ya. Se muestra el 4. Luego, se suma. X es igual a X más 1. 4 más 1, 5. Ahora X vale 5. Ahora verifica. X no es igual a 5. X ya vale 5. Por lo que esta condición sería falsa, false. Y por ende, fin. Se acabó el programa. Solo me va a printear del 0 al 4, si se dan cuenta. Entonces, eso es lo que pasa en este programa. Aquí está. Aquí entra mi programa al while loop. Se verifica la expresión. Si es verdadero, se modifica el statement, o sea, lo que mi condición, si se sigue cumpliendo. En caso de ser verdadera, se vuelve a entrar al loop y se vuelve, así hasta que ya la condición deje de ser verdadera. Al momento que esto sea un while false, fin, se acabó el programa. Pero while true, el programa continúa. Ya. Ustedes verán por ahí que mucha gente utiliza el break. Esto está mal, no lo usen en lo absoluto. Lo mismo para el for. Hay gente que usa break en for, eso está completamente mal. Si en la universidad les llegan a ver un break, pues le van a poner 0. Lo que está buscando esta materia es que ustedes aprendan a crear condiciones en este capítulo, que sepan formular una muy buena condición para poder llevar a cabo su programa. Ya. Luego tenemos las colecciones, que básicamente corresponden a listas, tuplas, conjuntos, diccionarios y strings. Ahora, algo que les quería mencionar. Recuerdan que yo les mencioné que existían los siguientes datos. Los números que contienen los ints, floats y los complejos y los bool. Pues estos no eran los únicos datos. Sin embargo, lo hice así para poder facilitar la explicación de lo anterior. Sin embargo, hay una nueva... Ah, y los strings. Pues bueno, hay otro tipo de datos que son colecciones. Que son los sets. ¿Ya? Los dict, que son diccionarios. Los sets, estos son conjuntos. Los diccionarios. String, que son cadenas. Que esto ya los vimos, cadenas de caracteres. Ya les voy a explicar por qué están como categoría de colecciones. Las list, que son listas. Y tuple, que son tuplas. Ahora, ¿por qué los strings, que se los enseñé como un tipo de dato, se consideran colecciones? Debido a que estos son una colección de caracteres que son especiales o son caracteres básicos. Sin embargo, son varios caracteres unidos. Ahora, aquí tenemos un pequeño resumen de la comparación entre los diccionarios, listas, sets y tuplas. Y tenemos que, si se dan cuenta, ahorita no tienen que memorizar. Ahorita los únicos que nos interesan son listas y a lo mucho las tuplas. ¿Ya? Entonces, un diccionario, si se dan cuenta, se lo identifica de esta forma. Tiene un key value, una clave valor, y están en brackets, en llaves, creo que se llaman eso. Los braces, perdón, son braces. Los brackets son los de acá, las listas están en brackets, en corchetes. Los sets también están en curly braces. Y las tuplas en cambio están en paréntesis. ¿Ya? Algo que hay que mencionar es que las listas son ordenadas y las tuplas también son ordenadas. Hay textos que dicen que los diccionarios son desordenados, otros que son ordenados. A mí me enseñaron que eran desordenados, al igual que los sets, no tienen un orden. Hay que mencionar que en las listas pueden existir valores duplicados, al igual que en las tuplas, mientras
que en diccionarios y sets no pueden existir duplicados. Y esto es algo importante que tengan en mente. ¿A qué me refiero con que es mutable o inmutable? Mutable es algo que se puede cambiar. Es como una mutación en biología. Una mutación es una alteración en nuestro ADN. ¿Ya? Cuando algo en nuestro ADN cambia, ¿ya? Cambia. Entonces mutación. Entonces mírenlo de esa forma. Relacionen mutación con cambio. Pues, si algo te permite cambiarlo, entonces es mutable. Pero si no puede ser cambiado, entonces es inmutable. En este caso las tuplas son el único tipo de dato inmutable. Sin embargo, es de mencionar que no solamente las tuplas, sino que los strings son inmutables también. Y esto siempre deben recordarlo. Son inmutables. Muchos cometen el error de editar un string y el programa les va a botar error. Peor en hoja. Las colecciones... ok, hay que mencionar que existen colecciones que son secuenciales, ya que tienen la capacidad de ser indexables. Al decir que estos son indexables nos referimos a que podemos acceder a un valor dentro de esta colección mediante su ubicación utilizando índices. Si vamos de izquierda a derecha, vamos a contar desde 0 y se le va sumando a medida que vamos avanzando por cada elemento. Mientras que si contamos al revés, de derecha a izquierda, pues vamos a contar desde el último dato a partir del -1 y se le va a seguir restando. Como vemos en este ejemplo que hice aquí de lista, esta es la variable lista que va a almacenar una lista. Y si contamos de izquierda a derecha, contamos que, 0 contiene el hola, 1 contiene como, 2 contiene estás. Ahora, si contamos de derecha a izquierda, vamos a ver que será -1, -2 y -3, correspondiente a cada uno de estos valores. -1 corresponde a estás, -2 corresponde a como y -3 corresponde a hola. Ahora, ¿las listas son las únicas que van a tener esta característica? Pues no. Esta característica de indexación, que permiten ser indexables, se aplica a todo tipo de colección que sea secuencial. O sea, esto sí deben recordar, las listas y las tuplas y los strings. Estos tres pueden ser indexados de esa forma. Ahora, podemos decir, por ejemplo, quiero obtener el primer valor de esta lista. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Lo indexo. Digo, quiero hacer un print y quiero decir, quiero que me printes el primer valor de esta vaina, de lista. Entonces, lista 0, si ven que abro corchetes, 0, cierro corchetes. Entonces esto me va a printear hola, solo me va a printear esto. Ahora, si quiero printear el último, esto también tiene que memorizar. Si quieren printar el primero, siempre usan el 0. Y si les piden que, quiero que me muestren el último elemento de la lista, nunca deben olvidar que pueden utilizar el -1. -1 siempre les va a mostrar el último valor. Hay gente que se pone a contar, pero fácil, puedo contar porque se cuenta desde el 0. Puedo contar 0, 1, 2, es el 2. Puedo hacer lista 2, ¿verdad? Sí, está bien. Pero ahora te pregunto, en caso de que te den una lista que sea de 100 elementos, lo cual sí existe porque se suele, ya más adelante se manejan datos más pesados. O sea, se manejan archivos que estén cargados de datos y en estos archivos vas a crear listas extremadamente grandes que contendrán mínimo 100 datos. Tú no te vas a poner a contar así uno por uno. En lo absoluto, no lo vas a hacer. Pierdes mucho tiempo. Entonces, si te dicen quiero saber el último valor, pues usas lista -1 y ya te da el último valor. Entonces, eso. También hay que mencionar que, para darles un ejemplo, por ejemplo, tuplas 1, ya. Y que, digamos que aquí tengo el 1, 2 y 3. Entonces, si quiero almacenar en X el último valor de la tupla, puedo decir tuplas 1, abro corchete, -1, así mismo, como la lista. Ahora lo mismo aplica para los strings. Digamos que tengo hola,
digamos que Y tiene almacenado hola. Entonces puedo decir que si lo quiero almacenar en X, aquí estoy sobreescribiendo el valor de X, porque X ya tiene un valor asignado, pero lo puedo sobreescribir, no hay problema. Digamos que X va a valer, quiero que valga la O de hola. Entonces va a ser Y aquí sí me va a tocar contar. 0, 1, ya. Entonces es el primer valor. Entonces si hago print X, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar la O. Print X me va a mostrar O. Ahora, las colecciones no están limitadas por un tipo de dato, sino que pueden contener cualquier tipo de dato e inclusive pueden estar mezclados. Aquí estoy dando un ejemplo, una lista de una variable llamada lista X que va a contener una lista, la cual esta lista, si se dan cuenta, esto es un string, esto es un int, esto es un bool y esto es un float. Uy, float. Un float. Luego tenemos los ejemplos de colecciones. Aquí solo lo que les mencioné hace un rato de cómo identificarlos. Aquí cometí un error. No, no hay problema en eso. Puedes crear un conjunto de esta forma. Pero puedes decir set sea 1, 2, 3. Y esto es un set. Ya. Ahora, esto es una lista. Está en corchetes, conjunto. Es esto o esto. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy usando una función integrada de Python que me permite crear un set a partir de una colección. En este caso estoy usando una lista y estoy de esa lista creando un set. Ahora, ahí tengo diccionarios. Esto es mucho más adelante, pero no está de más que lo vean y es porque les quiero hacer caer en cuenta de algo muy importante. Si se dan cuenta, el diccionario tiene clave, valor, clave, valor, clave, valor. El diccionario, lo chévere es que el diccionario no se maneja con índices, como en el caso de las listas o las tuplas, como mencioné hace un rato, sino que ellos se manejan con clave. Por ejemplo, si quiero saber el valor 3, entonces yo tengo que hacer diccionario, porque así se llama esta variable. No sé por qué le puse un nombre tan largo, pero bueno, es para que se entienda. Tenemos que estar almacenando en X ya. Y diccionario. Y quiero que tenga la clave, el valor 3. Entonces uso clave 3. Entonces aquí se está almacenando ya directamente el valor 3. Ese es el índice. El índice es mi clave. Ahora aquí les pongo un ejemplo más realista de un diccionario. Yo puedo crear la clave 0 y que tenga almacenado el 1. La clave 1 que tenga almacenado el 2. Clave 2 que tenga almacenado hola. Esto no les recuerda mucho cómo está repartido los datos. O sea, cómo funciona la indexación tanto en listas como en tuples y en strings. Pues sí, detrás de todo esto en realidad es un diccionario de fondo del programa que crea las claves como índices y almacena estos valores ahí. Pero bueno, si no lo entienden ahorita no hay problema, más adelante se darán cuenta. Pero sí, así es como funciona un diccionario. Luego tenemos los strings. Aquí está un string y una tupla. Aquí está una tupla. Ahora, las colecciones, es de mencionar, las colecciones pueden contener otras colecciones dentro de estas, permitiendo realizar una indexación doble en caso de obtener un valor específico de la lista que se encuentra dentro de la tupla. Por ejemplo, en el caso que aquí, en la tupla, si ven que en tupla tengo 1, 2, 3, hola, true y lista. ¿Qué es lista? Lista es esta variable. Entonces lista va a contener una lista dentro de esta tupla. Entonces, este es como que tuviera escrito tupla es igual a 1, 2, 3, hola, true. Y aquí, este 1, 2, hola. Así. Esto es equivalente a decir lo que tengo ahí. Entonces, quiero sacar el valor 1 de la lista. Si se encuentra en la lista es el último. Entonces yo puedo decir que, ok, quiero que se almacene en X. Te quiere decir que tupla menos 1. De esa forma entro a esto de aquí, a todo esto, porque esta es la lista. ¿Ya? Y quiero sacar el valor 1. Es el primero, si se dan cuenta. 0. Entonces así X va a contener ¿qué valor? El 1. Y bueno,
Eso sería todo. Gracias por ver.